De inmediato vamos a Estados Unidos, vamos a Washington con José María del Pino. Tiene mucha actividad en el día de hoy, así que aprovechamos de inmediato los minutos para poder conversar con él. Y partiendo, José María, gusto de saludarte como de costumbre, con lo primero que decíamos, esto que el argumento que se ha dado para este cambio de escenario ha sido las bajas temperaturas, el clima que está afectando en este instante a la capital norteamericana. Pero ¿qué temperatura tenemos en el día de hoy? Ayer cuando hacíamos un contacto en T13 en vivo, estabas tú despachando literalmente bajo una nevazón. Hola, ¿cómo estás, Ramón? Qué gusto saludarte. Te voy a decir de inmediato, estamos con menos 7 grados hasta ahora y la sensación térmica de menos 12, pero somos unos afortunados porque a la prensa lograron acomodarla en 2 salones adyacentes al Capitolio, que son los edificios Russell y Cannon, donde están las oficinas de los diputados y las oficinas de los senadores, y ahí también hay unas rotondas, y yo estoy ahora en una de ellas donde deben haber a esta hora alrededor de unos 25 o 26 medios de comunicación trabajando ya para la cobertura de lo que va a ser este día histórico. Y no digo histórico por los personajes, sino porque esta es la segunda vez en la historia de Estados Unidos que un presidente asume un mandato no consecutivo. O sea, ya es de por sí un hecho histórico, pero además todos sabemos la importancia que después en la posteridad tendrá el nombre política de los Estados Unidos. Así que con mucho frío parte esta mañana, con una ciudad, como te decía ayer, absolutamente sitiada, con estaciones de metro cerradas, líneas de buses que no corren, camiones bulldozer cruzados en la gran mayoría de las calles del centro de Washington, y todo desplegado con militares. Estoy viendo ahora, por ejemplo, en la cúpula del Capitolio, justo tengo una ventana al frente, 3 francotiradores parados justo en la cúpula del Capitolio. Es decir, está todo desplegado para esto que va a ocurrir hoy día a las 12 del día. Mientras tú nos comentas esto, precisamente estamos mostrando también imágenes que nos llegan a través de la señal internacional de lo que son todos esos preparativos, ¿no? De las calles y los lugares adyacentes al lugar de la ceremonia. ¿Qué detalles conocemos hasta este instante, José María, de la ceremonia propiamente tal como se va a realizar? Las actividades, Ramón, están por partir. En 21 minutos más va a haber un servicio religioso en la iglesia de St. John's, que está justo al frente de la Casa Blanca. Digamos que Joe Biden y Donald Trump están durmiendo prácticamente al lado desde el día sábado en la tarde. Evidentemente Joe Biden en la Casa Blanca, que es la residencia presidencial, no solo la sede de gobierno, pero al frente de él, en la Blair House, que es la casa de huéspedes del presidente, se está hospedando Donald Trump. Por tanto, van a tener que moverse aproximadamente 70-80 metros para llegar a la iglesia de St. John's, donde se va a realizar este servicio religioso. Y luego los matrimonios Trump y Biden se van a tomar un tecito en la Casa Blanca, que es una tradición que el año 2021 se había perdido cuando Donald Trump no reconoció los resultados de la elección. Luego de eso, ambas familias se suben a la cápsula presidencial que los va a traer hasta el Capitolio. Donald Trump va a llegar al Capitolio a eso de la 1 de la tarde hora de Chile, pero las ceremonias oficiales de juramento no van a comenzar hasta las 11:36 de la mañana, 1:36 de Chile, cuando J.D. Vance juramente como vicepresidente de los Estados Unidos. Y será a las 12:01 cuando Donald Trump juramente como presidente de los Estados Unidos, 2 de la tarde hora de Chile en punto, la hora en que va a dar ese juramento. Va a ocupar una Biblia heredada familiarmente y la Biblia de Lincoln para jurar sobre ella. Recordemos que en Estados Unidos se jura sobre una Biblia para asumir la presidencia de los Estados Unidos. Y todo eso va a ser en un salón muy pequeñito, que es una rotonda que queda justo abajo de la cúpula del Capitolio. Me contaban, por ejemplo, hoy día que hay líderes de Estado que van a tener que ver en un salón al lado la ceremonia, como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, porque no hay espacio. Apenas van a caber los senadores, los congresistas en general y a lo más algunos invitados super VIP, pero no hay espacio para que todos estén en esa rotonda. El último recuerdo que tenemos de una ceremonia dentro del edificio por las condiciones del frío es la de Ronald Reagan en el año 1985, y la verdad es que si uno revisa las imágenes, las personas se veían muy apretadas en ese lugar y era un verdadero mar de cabezas, ¿no?, que había en ese lugar, porque es muy pequeñito. Y para que la gente no se congregue al frío, al mismo tiempo en el Capital One Arena, que es un estadio cerrado para 20.000 personas, van a haber partidarios de Trump siguiéndolo por televisión, pero Donald Trump se va a ir allá
ya a hacer su desfile, la clásica parada que recorre Pennsylvania Avenue de Capitolio hasta la Casa Blanca. Ha sido suspendida al exteriores y va a ser indoor. Eso va a ocurrir cerca de las 4 de la tarde hora de Chile, para que ya cerca de las 7 de Chile Donald Trump ingrese a un salón oval renovado, remodelado, al igual que toda la Casa Blanca, que se va a haber estado remodelando desde que salieron del tecito hasta que vuelvan los Trump a habitarla, para firmar las cerca de 200 primeras órdenes ejecutivas que va a ser su mensaje al mundo hoy día, y va a fijar sin duda alguna sus prioridades legislativas. Ya te pregunto un poco más de detalle en eso, pero como señalaban las características que tiene esta ceremonia indoor, y por lo tanto como algunos de los invitados estelares van a tener que verla desde otra sala, hablemos un poquito de los invitados y de las implicancias que tiene, y la señal también respecto de quién invita, quién no invita, o las excepciones que ha hecho Donald Trump en esta ceremonia. Claro, tenemos por una parte una suerte de invitados VIP del mundo empresarial, particularmente tecnológico. Está ahí el director ejecutivo de X, Elon Musk, que además va a ser miembro del gobierno de Donald Trump en una suerte de departamento creado que va a operar más bien con una consultora. Va a tener una suerte de mandato privado para poder trabajar, porque no existe institucionalmente. También Mark Zuckerberg, que se ha acercado bastante a Donald Trump, lo ha visitado varias veces en Mar-a-Lago, y también el CEO de TikTok, que ha estado, ¿no es cierto?, en el ojo de huracán durante las últimas horas, y para lo cual hoy día Donald Trump va a firmar la prórroga que la ley le entrega como prerrogativa presidencial de extender la suspensión de TikTok, o la vigencia de la suspensión de TikTok, suspenderla por 90 días más para intentar de buscar una solución. Eso en el mundo tech. Acá se habla mucho de la oligarquía tecnológica y de lo peligroso que es que estas plazas públicas de opinión estén tan cercanas al poder político, y eventualmente los algoritmos pudiesen manipular la opinión pública de las personas. Pero al otro lado tenemos la política, y en la política del mundo Donald Trump le está mandando mensajes bien duros, la verdad, porque invitó a sus presidentes afines, en el caso de Latinoamérica como Nayib Bukele, como Daniel Noboa de Ecuador, como Javier Milei de Argentina, también es el caso de Santiago Peña de Paraguay, pero los países que no le son afines, como el de Gustavo Petro, el de Claudia Sheinbaum en México, invitó a los líderes de sus oposiciones políticas. Hizo exactamente lo mismo con España. Invitó a Santiago Abascal de Vox y no invitó a Pedro Sánchez. Entonces, evidentemente Donald Trump le está dando un mensaje a los países que tienen gobiernos progresistas respecto a las prioridades exteriores que van a tener los Estados Unidos, y construir lazos con ellos no va a ser una de las prioridades si es que no se alinean con la política que Washington quiere establecer, que es una política que corte los flujos de migración irregular, que corte los flujos de tráfico de drogas, sobre todo de fentanilo y metanfetamina, que es lo que más tiene preocupado a los Estados Unidos ahora, porque provienen de China los componentes para fabricarla. Y ya ha dicho entonces, si no se alinean conmigo, no pretendo ser amigo de ustedes, y eso evidentemente ha generado muchísimo revuelo, Ramón. A propósito de eso y de la lucha ideológica, evidentemente, que está inmersa en lo que significa la llegada de Trump también al poder en Estados Unidos, ¿qué puede pasar respecto de aquella noticia que tú de hecho nos lo adelantaste en exclusiva hace una semana, si mal no recuerdo, que fue esto de sacar a Cuba de esta lista, ¿no?, de promotores o colaboradores del terrorismo, y que firmó Biden en los últimos días de su gobierno? Dentro de estas cosas administrativas que puede hacer, ¿él la puede revertir de inmediato una decisión tomada en los últimos días por su antecesor? No es tan fácil, en ese caso en particular no es tan fácil, porque la ley establece claramente cuáles son los requisitos de un Estado para ser declarado Estado promotor del terrorismo. Y lo que saca a Cuba de la lista es que en su momento ingresó a la lista por los lazos que tenía Cuba con el Ejército de Liberación del Norte en Colombia. Y el ELN es por Estados Unidos, está declarado una organización terrorista, por tanto era un Estado promotor del terrorismo. ¿Qué fue lo que ocurrió? El presidente Petro le dijo a el gobierno de los Estados Unidos que el ELN ahora eran más bien promotores de paz y estaban en negociaciones de paz, y por tanto sale Cuba de esa lista. ¿Qué es lo que pasó? Esto le explotó en la cara a Gustavo Petro, como muchos congresistas lo anticiparon el día que se dio a conocer la noticia. El ELN ha desatado una verdadera matanza en este momento en el norte de Colombia, ha vuelto a activarse, y eso podría ser tomado inmediatamente durante esta semana como nuevos antecedentes para que Estados Unidos vuelva a instalar a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, por los lazos que
que sí tiene la dictadura cubana con el ELN. Pero evidentemente Petro intentó sacar a Cuba de la lista y lamentablemente el comillas socio que tenía para lograrlo, que era el Ejército de Liberación del Norte, ahora simplemente le explotó en la cara y volvió a desatarse la guerrilla en el norte de Colombia. Vaya, ese caso en particular. A nosotros nos llama la atención un poco porque no tenemos esa, esa prerrogativa, al parecer, nuestros presidentes de hacer una puesta en escena con firmada de decretos de inmediato en cuanto asume, y que llama mucho la atención. Aquí nuestros programas de gobierno, cuando se eligen los mandatarios, luego cuando comienzan a implementarse, bueno, que la tramitación legislativa, que los tiempos, etcétera, y pasan los años y muchas de las promesas no se concretan. ¿Qué es lo que pasa para entender bien esto en Estados Unidos? Que llega el presidente, jura, hace la ceremonia y luego firma decenas y decenas de decretos como para cambiar ciertas cosas. ¿Cómo se debe entender y a dónde apuntan? ¿Cuál es el límite que tiene? Van a haber dos momentos. Apenas jure Donald Trump y termine la ceremonia, va a entrar a una sala que se llama la Sala de los Presidentes en el Senado. Es un escritorio verde para cuando vean las imágenes. En ese lugar firma el libro oficial de visitas del Senado, firma como presidente, pero además suele dejarle algunos proyectos de ley pasados de inmediato y firmados al presidente del Senado o al presidente de la Cámara de Representantes, en este caso Mike Johnson. Pero el momento donde realmente ocupa las facultades presidenciales que tiene a nivel ejecutivo, acá muchas cosas se pueden regular, a través de órdenes ejecutivas, es en el Salón Oval, donde se estila que haya un listado de decretos que ya están listos, que fueron redactados por sus asesores durante los días previos para que entren en vigencia. ¿Cuáles son algunas de las temáticas donde pueden entrar distintas órdenes ejecutivas? El tema de inmigración, que va a ser la prioridad, el tema de deportaciones, de frontera, el contrato de drogas. Dicen que en este listado podría venir, por ejemplo, declarar por primera vez a los carteles mexicanos organizaciones terroristas, y eso cambiaría la forma en que Estados Unidos combate, ¿no es cierto?, los carteles mexicanos en la frontera sur. Todas esas son facultades presidenciales por orden ejecutivas que no requieren pasar por el Congreso, y esas son las famosas órdenes ejecutivas que se firman el primer día y que lo vamos a estar viendo cerca de las 7 de la tarde. Nosotros, como equipo de Tele 13 Radio y Tele 13 en vivo, nos vamos a ir del Capitolio apenas termine la ceremonia a la Casa Blanca. Habíamos hablado las semanas previas que había preocupación por las credenciales de prensa. Por ahora va todo muy bien. La verdad es que ya tenemos la credencial que va a empezar a funcionar a partir de las 12 del día, así que la prensa al menos va a poder entrar con Trump a la Casa Blanca. La pregunta va a ser ahora cuánto va a durar la paciencia de Trump con la prensa y cuándo va a volver a empezar a cortar los pases, como ocurrió en su primer mandato. El tema de la migración, ya que lo tomas, ¿cómo se concreta o cómo se prevé que se va a concretar esto en lo inmediato, más allá de la firma de estas órdenes ejecutivas, considerando que las promesas son de deportar a cientos, miles o millones de personas, y si efectivamente está la capacidad para poder hacerlo en la práctica, o es más un discurso grandilocuente que luego para realizarlo precisamente hay ciertas limitaciones de personal, de puesta en marcha, etcétera. Pero también aquí lo comunicacional es importante, por lo tanto, si tiene preparado algo vistoso ya Donald Trump. Nadie tiene la respuesta de si logísticamente es posible. Serían miles de viajes. México tendría que aceptar además a deportados no connacionales si no quieren hacerlo a través de puente aéreo. Hay muchos países que no autorizan el aterrizaje de los aviones. Hay una logística compleja. Lo que sí te puedo decir es que internamente las atribuciones las tiene y las va a comenzar a utilizar. El martes va a haber una gran redada contra migrantes en Chicago. Ya está anunciada. De hecho, la prensa está viajando a Chicago a cubrir la redada y ya se ven en las calles decenas de camiones de ICE, que es la policía migratoria, la famosa migra a los Estados Unidos, en Chicago. A diferencia de lo que ha sido la administración Trump, la administración Biden, Donald Trump va a salir activamente a buscar migrantes indocumentados para expulsarlos. Actualmente, si tú pasas piola, nadie te persigue. Pero si te buscan y te encuentran y te procesan para deportación, evidentemente estás en problema. Lo que pasa es que los gobiernos a veces deciden, mira, mientras no me haga problema, ya está. ¿Para qué voy a salir? Porque cuesta plata y todo, salir activamente a expulsarlo a todos.
todo. Donald Trump va a hacer a la inversa. Va a salir activamente a agarrarlos, a buscarlos, a meterse a los barrios donde cree que están, a tomarlos detenidos y a intentar deportarlos. Eso evidentemente tienen alerta las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones promigrantes, pero tienen muy contentos los estadounidenses, que ya ese tipo de medidas le muestran más de un 75% de apoyo en las encuestas de opinión que hemos visto en las últimas horas. Así que me parece que mañana vamos a estar frente a una escena que va a demostrar la fuerza del Estado estadounidense, pero que además nos va a mostrar el problema que va a tener Donald Trump, que es ¿qué hago con esos migrantes una vez que los tengo detenidos? ¿Me los aceptan los países de vuelta? ¿Me los va a aceptar México como tercer país? Esas son las respuestas que aún no existen para esta administración. Y una última pregunta doble, aprovechando al máximo el tiempo que tenemos, José María, desde el plano internacional, para preguntarte respecto de los dos conflictos armados que en este instante preocupan muchísimo. Uno, en donde ya ha habido un cese al fuego y una tregua, en donde Donald Trump ayer en su discurso decía que, si bien esto lo concreta el gobierno de Biden, no es verdad en sus últimos días, dice que no habría sido posible si él no hubiese ganado las elecciones en noviembre. Por lo tanto, se atribuye buena parte o casi la totalidad de este cese al fuego o tregua que está comenzando en Gaza. Y lo otro es Ucrania. También ha dicho que él tiene la intención de terminar con esa guerra. Pero la gran pregunta es si su fórmula para terminar con esa guerra es quitarle o restarle la ayuda precisamente a Ucrania para aceptar alguna negociación con Rusia. Bueno, respecto a lo de Gaza, evidentemente Donald Trump ya propuso en su primer mandato una solución de dos estados, y él sabe que esa es la solución definitiva y que no va a haber paz o paz relativa en el Medio Oriente mientras los palestinos no tengan al menos en un espacio acotado, vital, el derecho a la autodeterminación. Y evidentemente que Netanyahu, si bien entiende que los republicanos son grandes aliados de la causa israelí, sabe también que lidiar con Donald Trump y Marco Rubio va a ser muy distinto a lidiar con Joe Biden y Blinken, que era el secretario de Estado vigente hasta el día de hoy a las 12 del día. Entonces, muchos dicen Netanyahu se abrió este acuerdo para solucionarlo de inmediato con Biden antes de tener que entrar a lidiar con Trump. Y por eso se dice que Trump tuvo implicancias, pero no hubo nadie del equipo de Trump en medio de las discusiones de paz que se llevaron a cabo con Qatar como árbitro, ¿no es cierto?, en Qatar para llegar a este alto al fuego. Sobre Ucrania, lo que hizo Joe Biden, y nos han dicho que lo hizo de manera articulada con la administración entrante, fue entregarle a Ucrania una serie de herramientas, tanto militares como económicas, en estos meses previos, para que ahora que la nueva administración va a querer forzar algún tipo de negociación, Ucrania tenga una mucha mejor posición negociadora. Ucrania está muy cerrado a la posibilidad de conceder un metro de su propia soberanía, pero evidentemente que toda negociación va a implicar que ambas partes tengan que ceder algo. No sabemos si el presidente Zelensky va a mirar con buenos ojos eso, pero sí sabemos que Donald Trump quiere solucionarlo a Ucrania lo antes posible, porque financieramente es un desangramiento para los Estados Unidos. Ya se han entregado más de 120 mil millones de dólares en apoyo a Ucrania. Es como que Chile utilizara el presupuesto de un año y medio, el presupuesto completo, para pasárselo a otro país. Y eso son 120 mil millones de dólares. Y eso evidentemente que a los Estados Unidos, sobre todo a los republicanos que quieren focalizar el dinero en otro aspecto y además quieren recortar impuestos, les interesa solucionarlo lo antes posible. Así que, Ramón, lo cierto es que se mejoró la capacidad negociadora de Ucrania, pero a mí me da la impresión que durante este año la posibilidad de que se inicie un proceso de negociación es prácticamente inminente y es un hecho. Completísimo el informe, tanto de lo que ocurre hoy día y lo que viene en proyección, los desafíos, las cosas que hay que poner ojo en la administración Trump. Te liberamos, José María. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Mucho trabajo en el día de hoy, así que muchísima suerte. Que estés bien. Que estés muy bien. Nos vemos esta noche, Ramón. Doble Clic. Conduce Ramón